Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, yo quisiera saber su opinión, qué opinión le merece que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unas semanas entregaron, confirmaron que había que entregar confirmaron la resolución del INAI contra la Secretaría de la Función Pública, en la que se ordenó entregar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados directamente con la construcción del AIFA. Al hacer públicas las declaraciones, todo el mundo puede saber los nombres de estos ingenieros que tienen información. El AIFA es un aeropuerto internacional estratégico y pues los datos deben de, hay muchos datos que deben de ser, pues no pueden saberse, ¿no? Porque pueden ser aprovechados por el crimen organizado. Y al saberse los nombres de estas personas, su cargo, que hacían, pues se pueden correr peligro ellos y sus familias. Por eso la Consejería Jurídica de la Presidencia se amparó ante esto, pero pues ya no se puede hacer nada porque los ministros, 6 de los ministros de la Suprema Corte votaron que se pudiera hacer esto. Esto también hay observaciones inobservaron en algunos artículos, ¿no? Estas gentes, estos ministros inobservaron inobservaron el acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque entre los formatos de las declaraciones al artículo 20 que establece que los comités de transparencia de cada ente pública serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, emitido al marco de los artículos 108 y 113, fracciones 1 y 3, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se está poniendo en peligro la vida de ellos y sus familias al hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no mejor hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o también hacer públicas muchos tribunales federales están en zonas de alta plusvalía y con unas rentas altísimas? Pues saber en cuánto se rentan estos edificios y esta infraestructura, y quiénes son a quién se le paga esas altísimas rentas. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco.
No es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo, no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Esto se fue descomponiendo como todo el gobierno a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico, es decir, un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Con la elección del 18 se libera el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero no el judicial. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando, liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes, porque lo han hecho. Se dedican a eso. Los que deberían de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, no dar motivo para que se
sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir: qué barbaridad, se cae en la ilegalidad, no se respeta al Poder Judicial, no se respeta al Estado de Derecho. No hay que dar ningún motivo, no testerearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, nada más aclarar las cosas, informar. La información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del bloque conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay ningún problema, solo que pues tenemos el derecho de agregar una postdata, ¿no? Que además no estamos levantando ningún falso. Lo que estamos escribiendo en la postdata es real. ¿Por qué no pones la postdata? Bueno, las dos, pero yo voy a leer la postdata. Espero que no estén viendo la mañanera. Esto es lo que nos pide el INE, se está cumpliendo. Ayer se demoró un poco Jessy, que me ayuda en el manejo de mi red, de mis redes, pero ya aparece. Esto es lo del acuerdo del INE, es violatorio a la Constitución, porque ¿y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Dónde queda la libertad? Ya cuando empiezan a censurar así, es porque tienen miedo a la verdad, no les gusta la transparencia. Prohibido prohibir. Vamos a hablar todos, vamos a escucharnos todos. No a la censura, no a la mordaza. Entonces, por eso agregué la postdata. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, y se tiene que ser honesto, porque los conservadores de antes no simulaban. Lo aceptaban. Y si estás en contra de la transformación del país, pues también lo tienes que aceptar. Porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos. Si quieres eso,
que el gobierno sea para una minoría, México de una minoría, México de una oligarquía, y que continúe la corrupción, porque eso era lo que imperaba, la corrupción, el clasismo. Por eso les molesta cuando hablo de los fifís o de los aspiracionistas. O el racismo. ¿Cuántos ejemplos tengo sobre esto? Recientes. Imagínense las expresiones de el intelectual ayudante de Krause, de Sheridan, sobre el pueblo, o las expresiones del que fue director del INE, racistas, o lo que hablábamos ayer de la señora Dresser, que le dice a la maestra Delfina maloliente. Y la discriminación, que es notoria, es consustancial prácticamente al conservadurismo. Te recomendamos que no veas este programa, porque nosotros estamos en contra del clasismo, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la discriminación, estamos en contra del autoritarismo, estamos en contra del fascismo. Porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional. No estoy exagerando, se alteran. Si ya no lo volveré a repetir porque se alteran más y no quiero ocasionar ningún daño. O afectar los intereses que defiendes. Entonces, pero en aras de la transparencia y para no dar ningún motivo, mi recomendación es que independientemente del amparo, porque además si el amparo lo van a resolver ellos mismos. Bueno, pues ya, que den a conocer todo, no hay ningún problema. Además, ahora están muy molestos los del Poder Judicial por dos cosas, entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, con el propósito de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo. Y voy a enviar esa iniciativa. Estoy esperando nada más el resultado
de la próxima elección, porque ahora no tenemos quienes podrían votar por esta reforma, no llegan a significar la mayoría calificada que se necesita, no representan mayoría calificada que se necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. Sí hay mayoría, pero es simple, es la mitad más uno, más dos, más tres, pero acá se requieren 2/3 partes de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, voy a enviar, antes de terminar, o antes de que finalice el periodo ordinario del año próximo, voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución y ojalá y se tenga mayoría calificada para que el pueblo sea el que lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, porque no hay otro mecanismo más democrático y justo. Lo mejor es que el pueblo participe. Así como se elige a los diputados, se elige a los senadores, se elige a los presidentes municipales, se elige a los diputados locales, se elige a los gobernadores, así como se elige al presidente, que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros. Ya en la Constitución de 1856 estaba comprendido lo de la elección de integrantes del Poder Judicial. Y también desde el inicio de la democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, se elegían a los jueces. El ciudadano elegía al juez. Entonces, es algo que nos va a ayudar mucho. Entonces, eso no les gusta, ¿no? Porque quieren ser un poder de élite, ¿no? Y todo con el sofisma de que la impartición de justicia es un asunto de abogados. Es como lo que decían los tecnócratas, que la economía era un asunto de los economistas, o lo que dicen los políticos tradicionales, la política, asunto de los políticos. No, la justicia, la política, la economía es asunto o son asuntos de todos, en una democracia. Eso es una parte del enojo. La otra parte del enojo es que son como una burocracia dorada.
que viven colmados de atenciones y de privilegios, que ganan hasta 700,000 pesos mensuales. Solo ganan más que ellos los periodistas famosos. Yo digo que hay periodistas en México que ganan hasta 1,000,000 de pesos mensuales, y el otro día me dijo un dueño de una estación de radio: no, presidente, ganan muchísimo más. Yo pensaba que era mucho, ¿no? 1,000,000 mensual. No, de los famosos, que ojalá y dieran a conocer, ahora que estamos hablando de transparencia, cuánto ganan, cuánto gana Ciro, López Dóriga, Loret de Mola, los famosos, ¿no? Hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros. Sí, sí, porque ellos son los que usan más la excusa o el pretexto de que no dan a conocer sus bienes porque los pueden secuestrar. Pero ellos sí aplican, ¿no? A los ingenieros militares. Claro. Son muy transparentes en los bueyes del compadre. Entonces, ojalá y pues la vida pública sea cada vez más pública. Entonces el enojo es ese, y como se está analizando lo del presupuesto en la Cámara de Diputados y tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para sus extravagancias, eso es lo que los tiene ahora inquietos, y otras cosas, porque el ministro que dio amparo al gobernador de Coahuila para que no se distribuyeran los libros de texto, que no sé cómo le están haciendo los maestros en Coahuila, sin libros, y el mismo ministro que dio amparo a la gobernadora de Chihuahua para que no se distribuyeran los libros, Luis María Aguilar, ¿sí? No ha resuelto ese ministro primero estos asuntos, no ha resuelto, ahí los tiene, y no ha resuelto lo que él pidió atender, lo de un pago de impuesto de más de 20,000 millones de pesos de una empresa. Y ahí lo tiene el expediente guardado en el escritorio. Entonces están muy nerviosos y por eso todas estas medidas. No generalizo, hay gente en el Poder Judicial recta, ¿no? Pero no son los que mandan en el Poder Judicial. Los que deciden pues vienen del antiguo régimen y no están de acuerdo con la impartición de justicia en realidad. Entonces, por eso las diferencias. Pero también
no dar motivo, que piden una información sobre gastos de la presidencia. Nosotros, repito, cuando llegamos, la presidencia ejercía 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y ahora estamos ejerciendo 600. O sea, este año, cuando mucho, van a ser 600. 3.000 menos desde que llegamos hasta ahora. Claro, ya no hay Estado Mayor Presidencial, ya no hay 8.000 elementos cuidando al presidente. Ya no hay avión presidencial. No hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. Y se redujeron los sueldos de los altos funcionarios públicos en el Ejecutivo. Y se está llevando a cabo una política de austeridad republicana. Y todo lo que se ahorra se destina a la gente. Lo que se ahorra por no permitir la corrupción y lo que se ahorra por no permitir los privilegios en el gobierno. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Yo creo que hemos ahorrado más de 1 billón de pesos. De ahí sale para las obras y sobre todo para los programas de bienestar. Y esa es la clave, no permitir la corrupción y no permitir los gastos onerosos, el derroche, el despilfarro, el lujo en el gobierno, con la máxima de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y no pasa nada. Yo sigo teniendo como apoyo a 15, 20 compañeros, la mayoría mujeres, no 8.000 elementos del ejército, pero además como un cuerpo de élite, porque eran los predilectos, hasta se creían más que los oficiales que se quedaban en el ejército y en la defensa. Y todo eso se terminó. Y también hay una gran diferencia porque ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Por eso también las molestias de Fox, su enojo. Pero hay que seguir adelante y no callarnos. Hay que seguir llevando a cabo la transformación del país y denunciando actos de corrupción, la prepotencia, la fantochería,
las extravagancias en el gobierno, todo eso que ya se estaba convirtiendo en algo normal, que iba el funcionario, ¿no?, en un carro con su chofer y él atrás, y bajaba el chofer y le abría la puerta. Imagínense eso. Toda la humillación que implica. Entonces, vamos avanzando poco a poco y sin alterarnos, sin pelearnos, no enojarnos, hay que ver las cosas como van, dar gracias a la vida. También qué bueno que se están llevando a cabo los cambios de manera pacífica. Esto es bueno para todos los mexicanos, para el bloque conservador también, para todos, porque estas transformaciones, cuando se han llevado a cabo en la historia de México, han significado mucho derramamiento de sangre, muchas pérdidas de vidas. Y con el apoyo de todos, incluidos los conservadores, estamos llevando a cabo esta transformación en forma pacífica. Porque pues una cosa es que Ciro y López Dóriga y Fox y Diego y cualquiera pues cuestione y insulte, pero eso en una democracia yo diría que es normal. Lo que no debemos permitir es la violencia. Dirimir todo de manera pacífica, con diálogo, con debate y con argumentos. El problema es ese, no se gana un debate sin argumentos, no se gana un debate con mentiras, no se gana un debate con periodicazos. Se gana con argumentos, se gana con hechos, actuando de manera honesta, con congruencia. Así es como se puede, pero la doble moral, el doble discurso, la simulación, la hipocresía, no sirve para nada en un proceso de transformación. Lo que está sucediendo, eso no dura, no resiste la prueba de los hechos. No se puede engañar, no se puede simular, porque ya hay una sociedad muy consciente. Y como decía Lincoln, se puede engañar a un pueblo una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Por muy cerrado
que esté. Por muy dogmático, por muy sectario, por muy fanático, o sea, ¿cómo no van a reaccionar cuando lo que están viendo es algo inocultable? Por mucho que se quiera, ¿no?, estar en contra de algo, pues no se puede. Pero en fin, En ahí una están las se- cosas.